Sean bienvenidos nuevamente al canal. Y en esta ocasión continuaremos con las clases de programación 2 de tecnologías de la información y la comunicación. Bien, yo ahorita tengo una notebook de Python. Voy a utilizarla para poder ejemplificar algo de la sintaxis básica de Python. Lo voy a usar con el formato notebook porque se las puedo compartir, aunque también les compartiré el código en formato .py. Bien, la ventaja de los notebooks es que puedo ponerles algunas anotaciones, solo que para ejecutarlas tendrían que ejecutarlas dentro de Google Colab. Si las suben a su Google Drive, desde ahí podrían simplemente correrlas y conectarlas a cualquier máquina virtual. No tienen que hacer mucho caso a algunas de las cosas que voy a colocar, sin embargo, sí más a lo que está enfocado al código. Entonces voy a empezar colocando un poco de documentación. En el caso de las notebooks podemos usar un tipo de documentación llamado Markdown. En este caso yo voy a tratar de escribirlo según el formato que nos lo coloca una plataforma que se llama GitHub. En el futuro hablaré más sobre GitHub, pero en este momento solo voy a utilizar la sintaxis para colocar cierta documentación. Entonces voy a colocando un encabezado. Los encabezados empiezan con un sharp y puedo escribir lo que sea necesario. Voy a colocar el encabezado y voy a colocar esta libreta nos ayuda a comprender el comportamiento de las variables. Aunque pensándolo bien, esto sería más bien para un encabezado doble. Entonces voy a colocarle un 2. Si yo quisiera editar, simplemente voy a la línea y coloco otra línea. Voy a copiar esta. La voy a colocar abajo. Y aquí le voy a cambiar a que diga simplemente variables. Y ya está. Ponemos ROM para que se vea. Ponemos ROM para que se vea. Bien, ahora sí voy a colocar código de Python. Las variables o identificadores en Python tienen algunas de las reglas clásicas que tiene el lenguaje C. Eso significa que yo no puedo empezar una variable con un número. Entonces no es válido. Voy a colocar un comentario de Python. Los comentarios en Python comienzan única y exclusivamente con un sharp. Voy a colocar aquí, por ejemplo, no puedo colocar 9 bar igual a 10. Esto no es válido y nos marcaría error. ¿Qué sí es válido? Bueno, yo puedo colocar bar 9 igual a 10. Ese sería un código Python adecuado. También puedo colocar variables en minúscula, por ejemplo, bar 9 igual a 30. Bar 9 con la primera con minúscula y bar 9 con minúscula son diferentes. Vamos a agregar esos comentarios. Esta variable es distinta a esta otra variable. Y ambas las puedo imprimir. Puedo imprimir las variables con la instrucción print. Bar 9. Vamos a colocarle un mensaje. Esta es la variable bar 9. Voy a colocar una coma porque puedo imprimir más de una variable. Y voy a colocar la misma línea pero con la V minúscula. Entonces una nos va a dar 10 y otra nos va a dar 30. Voy a ejecutar. Y ahí vemos que nuestro código es correcto. Bien, esta es precisamente nuestra primera introducción hacia las variables. Python es un lenguaje de tipado dinámico.
Entonces eso significa que según qué valor le demos a una variable, la variable tomará ese tipo. Vamos a colocar ese comentario, pero como documentación de tipo Markdown. La documentación Markdown no es propia del lenguaje Python, pero en las libretas de Jupyter es bastante importante. Entonces yo voy a colocar aquí Python. Vamos a usar pero la triple porque necesitamos algo más chico. Python es un lenguaje de tipado dinámico. Copiamos. Eso significa que la variable toma el tipo de dato que guarda. Vamos a editarla un poquito porque me faltó un poco más. O sea que no hay que decirle si es de tipo entero, flotante o cadena. Y ahí está. A lo mejor esta no es la mejor forma de colocar la documentación porque estamos haciendo muchos encabezados. Entonces vamos a buscar algo de texto. En este caso voy a colocar un poco de texto simplemente. Creo que voy a quitar nada más los sharps. Este es de Markdown, esto no es de Python, repito, no se me vayan a confundir. Y vamos a marcar esto con negritas, si mi memoria no falla, con dobles. Y ahí está. Voy a también colocarle aquí algo de negritas. Entonces vamos a colocar ahora sí ejemplos del código en Python. Acuérdense que solamente lo que está marcado como Python, de hecho lo voy a colocar como esto es código Python. Cada vez que vean eso es porque es código que pueden ejecutar en su consola o en su entorno de desarrollo. Entonces de nuevo vamos a colocar esto es código Python. Bien, vamos a hacer el ejemplo con diferentes variables. Entonces yo puedo tener la variable a y vamos a guardar la cadena hola. Puedo guardar cadenas de esta forma, pero también puedo guardar las cadenas con esta otra forma. Ustedes pueden utilizar cadenas dobles o cadenas simples de manera indiscriminada, siempre y cuando si empiezan con cadenas dobles, terminan con cadenas dobles, con comillas dobles, perdón. Si utilizan con comilla simple, bueno, entonces terminan con camilla simple. Esta también. Y podemos imprimir dichas cadenas. Entonces yo puedo colocar un print, la variable a. Para que se vea el cambio voy a imprimirlo justo después de asignarlo. Entonces yo aquí voy a ejecutar mi código. Hola y mundo. Y ahí no tengo ningún problema.
Ahora, ¿yo cómo puedo saber qué tipo tiene cada variable? Hay algunas instrucciones que nos pueden ayudar. Por ejemplo, voy a colocar algo de documentación Markdown. Se va a llamar, va a ser con doble, determinando el tipo de una variable. Para determinar el tipo de una variable vamos a utilizar la instrucción type. Pongo type y le coloco, por ejemplo, la variable a y voy a obtener un resultado. En este caso es un str. Pero ese str no es cualquier cosa, en realidad es un constructor. Entonces yo necesito poder convertir ese dato a algo que yo conozca. Ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, si yo quiero abordar más tipos de datos, por ejemplo, yo quiero saber qué tipo tiene un número 1, así como tal, puedo ejecutar. Voy a decir que es de un tipo int. Si yo quiero saber el tipo de, por ejemplo, un número flotante, como por ejemplo este, voy a decir que es float. Yo coloco una cadena. Bueno, cadena ya tenemos ahí la variable. Yo coloco, por ejemplo, un booleano, como es el falso, es decir, bool. Y si yo quiero un tipo para la nulidad, que en este caso de la nulidad en Python es none, va a retornar none type, no es ningún tipo. Entonces este es un breve esbozo de algunos de los tipos de datos. Funciona principalmente para los primitivos, como son las enteros, las cadenas, los booleanos. Sin embargo, también pueden aplicarse a tipos más complejos, pero eso será algo que veremos más adelante. Yo puedo mandarle un tipo directo, pero también puedo tener una variable. Yo puedo decirle que la bandera tiene un valor de verdadero, por ejemplo, y luego calcular su tipo, type bandera. Ya nos dice que es de tipo bool. Ahora, a veces es necesario convertir un tipo a otro. Ahí es donde vienen algunos constructores que son útiles. Entonces vamos a colocar ahora código Markdown, constructores de tipos básicos, más bien tipos primitivos. Ups, algo me falló allí. Si lo tengo como Markdown, ahí está. Pero era con doble, perdón. ¿Qué son estos constructores de tipos primitivos? Bueno, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una variable? Vamos a decirle que es la variable n y tiene un número flotante, como es el 1.0. Y yo necesito convertirlo a un número entero. Vamos a colocarlo la variable i. El constructor para convertir de un número flotante a un número entero se llama int. Entonces yo le pongo int 9 y me va a convertir a un número entero. Yo puedo darme cuenta de esta conversión simplemente colocando type. Esto directamente en la consola. Entonces yo voy a ejecutarlo y ahí tengo que es int. Entonces ya tengo que esto quedó como un tipo entero. Vamos a agregar otra instrucción simplemente para imprimir la variable i y saber qué dato tiene. Entonces corremos y nos va a dar que es el 1. ¿Sale? Nos aparece un 1 cerrado, no un 1.0. Ahora, también int tiene algunas otras connotaciones. Nosotros podríamos colocarle un número hexadecimal, podríamos colocarle algo que podría representarse
o que represente un número y tratar de convertirlo. Voy a tratar de hacer la conversión hexadecimal. Entonces voy a tener un número hexadecimal, lo voy a tener como una cadena. Vamos a colocarle como 0xff y vamos a ver si lo podemos convertir a un número entero. Voy a imprimirlo y vamos a ver qué sucede. Nos da un error de valor y es que no puede hacer la conversión a una literal de base 10. Entonces vamos a hacer una corrección. Yo aquí lo quise trabajar como un número hexadecimal. En todo caso tendría que darle la base. Si mi memoria no me falla, si yo aquí le coloco 16, debería de ejecutarlo. Dejen reviso. Ahí está, un 255. Entonces de esa manera nosotros podemos convertir una cadena que está en un formato hexadecimal a un número entero. Vamos a colocarle esa documentación. Convertir un número en base 16 a decimal. Pero también ese error nos marcó una situación, que yo podría tener una cadena, que en este caso la voy a colocar como D, con algo que podría ser interpretado como un número. Para demostrar que puedo usar las dos comillas de manera indiscriminada, voy ahora a trabajar con la comilla doble. Entonces yo voy a colocar aquí que tenemos un 255, vamos a decir que i va a ser igual a int de la variable d, y luego voy a imprimir el valor de i. Entonces lo vamos a ejecutar y debo tener el 255. Esto es para convertir un número en una cadena a un número entero. Y también podríamos convertir un número entero a una base flotante. Por ejemplo, yo puedo tener la variable entera, pongo la i, que sea 45. Y yo necesito convertirla a un número flotante. Entonces yo voy a tener un número flotante con el constructor float, donde le voy a mandar la variable i. Y vamos a imprimir el valor de mi número flotante. Entonces esto es para convertir. Ups, ya lo ejecuté. Convertir un número entero a flotante. Y de esa manera podemos tener precisamente un número flotante a partir de un número entero. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de las cadenas, si hay formas de convertir un número flotante o entero a una cadena. Entonces vamos a colocar dicha conversión. Convertir un número a cadena. Se me está olvidando colocarles el de la instrucción de Python para que sepan que siempre que aparece esto es un código de Python. Y no podría llegar a ser confuso. Convertir un número a cadena. Para convertir cosas a cadena usamos el constructor str. Entonces, en ese sentido, lo único que tendríamos que realizar es pasarle la variable y convertir la cadena con str. Entonces yo puedo tener un número entero i, que le voy a poner el valor de 15,
Y si yo lo quiero convertir en una cadena, S, simplemente mando llamar al constructor str y le paso la variable i. Posteriormente puedo imprimir el valor, print S. Y ahí tenemos el 15. Ustedes pueden decir, pero no se ve la diferencia. Bueno, podemos ver el tipo de datos. Vamos a colocarle el type, es algo que ya sabemos, de S. Y ahí nos dice que es el 15 y que es de la clase str. Ya nos dice qué tipo es. ¿Sale? Ahora, puedo aplicar lo mismo, pero para un número flotante. Entonces voy a copiar el código y lo voy a convertir un número flotante a cadena. Entonces yo voy a tener aquí la f y lo ejecuto. Tenemos que es el 15, pero aquí sería 15.0, bueno, 15.89, y lo vamos a volver a ejecutar y ahí está. A pesar de que es 15.89, ha sido interpretado como una cadena. Ahora, estos son algunos de los constructores básicos, constructores un poco más complejos de los cuales hablaremos en un siguiente video. Sin embargo, no quiero terminar este video sin antes que veamos una situación peculiar con las cadenas. Entonces vamos a colocar como código Markdown. Concatenar o sumar. Va con doble, así que bien, nosotros podemos sumar con el operador suma. Creo que eso es muy básico, pero hay que marcarlo. 12 más 15. Y yo puedo tener D, que va a ser igual a 10.56 más 3.89. Y vamos a imprimir ese resultado. Print D. Vamos al siguiente punto, ya tenemos a la D, que son los números flotantes. Vamos ahora a intentarlo con cadenas. Entonces yo tengo la cadena S, la cual va a ser hola, espacio, más mundo, sin espacio, print S. Si lo ejecutamos, vamos a tener los siguientes resultados: 27, 14 punto esto. Esa es una peculiaridad. Python no es tan bueno manejando números decimales de esta manera. No significa que no puedan trabajar números decimales. Lo único que estoy diciendo es que si ustedes piensan utilizar Python para manejar dinero, hay otras formas de realizarlo dentro de Python. Los decimales van a tener sus peculiaridades a la hora de trabajar. Este punto 1 no debería de estar aquí, 0001, pero en general a la hora de hacer operaciones nos dará resultado más o menos adecuado. Ahora, si se fijan, yo concatené o sumé la cadena hola más la cadena mundo, una con comilla doble y otra con comilla simple, y no pasó absolutamente nada. Ojo, esto es concatenar. Pero, ¿qué pasa si yo intento concatenar dos tipos que no son el mismo? Por ejemplo, yo quiero concatenar un número entero con una cadena. Vamos a ponerle que t va a ser igual a la variable i, que ya sabemos que tiene un número entero de 27, más la variable s. Si yo lo ejecuto, me va a marcar un error de tipo. Yo no puedo hacer la operación de suma para un número entero y una cadena. Eso está prohibido. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? O convierto todo a enteros o convierto todo a cadenas. En ese sentido, como en ese tengo la cadena hola mundo, lo que me convendría es convertir todo a cadenas. Voy a mandar al constructor de str cadenas y ahora sí lo puedo ejecutar. ¿Por qué funciona? Porque str genera una cadena a partir del número entero y ya la puedo concatenar con s.
Vamos a colocarle aquí un print. Ponemos la variable t. 27, hola moto. Bien, este va a ser el primer video sobre tipos de datos y algunas operaciones básicas con el lenguaje de programación Python. Y sin más, por el momento, hasta luego.